Y hoy vamos a continuar con el capítulo 2 de lo que predicó Orlando hace 8 días. Pero antes quiero hacer un anuncio muy especial. Como ya escucharon, ya conocieron a Ricardo y a su esposa, a Arturo y a su esposa. Y también me visita un hermano muy especial. Él es Oscar Suárez, de Bogotá. La verdad, es un hermano que aprecio mucho, que respeto mucho. Él estudió la Biblia conmigo. Se aguantó esta joya hace mucho tiempo. Pero es un hombre que respeto mucho por su fe, por su fidelidad a Dios. Es un hombre que la verdad, como dicen por ahí, ya probó finura delante de Dios y me alegra mucho verlo, siempre ahí con su ánimo. Bienvenido, Oscar, esta es tu casa, hermano. Muy especial. Igual a los hermanos, a Ricardo y Marinés y a Arturo y su esposa. Bueno, ¿recuerdan el sermón de hace 8 días? ¿Recuerdan el sermón de Pedro? Lo poderoso que fue cuando animó a 3,000 personas a que se bautizaran. Bueno, hoy vamos a seguir el tema. ¿Qué pasó después de que estas 3,000 personas se bautizaran? ¿Cómo vivieron? ¿Qué hicieron? El cristianismo en sus comienzos fue una revolución que cambió las actitudes, el estilo de vida y los valores de la antigüedad. Era más que un simple conjunto de doctrinas, era toda una forma de vida. Y todas las fuerzas militares, económicas y sociales romanas no pudieron detenerla. Ese fue el impacto que causó el cristianismo en los comienzos. Pero después de 300 años, la revolución parcialmente se fue a pique. Se detuvo porque la mayoría de las personas que se preciaban de ser cristianos perdieron su confianza en Dios. Los resúmenes de Lucas, como el que vamos a estudiar hoy en el libro de Hechos, son un excelente termómetro para medir la salud y vitalidad espiritual de nuestro cristianismo y de la iglesia en general. El título del sermón de hoy se llama Firmes en la enseñanza. Hoy quiero y oro porque salgamos de aquí teniendo este corazón, siendo firmes en la enseñanza. Y hay 4 aspectos que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo podemos mantenernos firmes en la enseñanza? El pasaje que vamos a usar es Hechos 2, 41 al 47. Hechos 2, 41 al 47. Hoy cambié de versión, es la NBI. Actualmente he predicado con la NTV, pero hoy quiero usar la NBI. Dice la Biblia en Hechos 2:41, dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¡Wow! ¡Qué predica! ¡Qué mensaje el de Pedro! Yo todavía me pregunto cómo le hizo este hombre para convencer a 3,000 personas que se volvieran a Dios. Versículo 42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Hay veces, y siempre lo he dicho, pasamos por pasajes de chorro, de largo, y no paramos a meditar ¿qué nos quiere enseñar Dios? El tema del pasaje es el carácter cristiano de la iglesia del primer siglo. Ese es básicamente el tema del pasaje.
Bueno, y para desarrollar este pasaje, como les dije al comienzo, son 4 aspectos. Para ser firmes en la enseñanza es necesario tenerlos. Y estos 4 aspectos salen del sermón, salen del pasaje. Entonces vamos a tratarlos, vamos a profundizarlos. Y el primer punto es teniendo todo en común. El sermón de Pedro tuvo un efecto especial sobre los oyentes. Se dieron cuenta de que necesitaban cambiar su vida. Pedro les dio la solución, la cual es la misma que sirve hoy para las personas que tienen el corazón afligido. Muchas personas a nuestro alrededor tienen un corazón afligido. Y Pedro les dice que se vuelvan a Dios, que se bauticen y recibirán el Espíritu Santo y el perdón de sus pecados. El sermón de Pedro, de muchos creyentes, para muchos creyentes, ellos decidieron volverse a Dios. Y Pedro en el versículo 39 le dice a la iglesia que esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Ahora, ¿de cuál promesa habla Pedro? ¿Cuál es la promesa que Pedro le dice a los oyentes? ¿Y cuáles son los extranjeros? Bueno, 1, la promesa es recibir el Espíritu Santo. Y 2, que los extranjeros son los gentiles. Recuerden que el mensaje era inicialmente para el pueblo judío. Pero también nosotros somos extranjeros, ¿sí? Y también podemos recibir este mensaje. Y la promesa que es recibir el Espíritu Santo. Hubo un profeta que anunció esto. Y es Joel. Vamos al libro de Joel. Está ahí adelantico de Oseas, de Oseas. Joel 2, 28 al 30. Y este hombre profetizó 800 años antes de Cristo. Esto que Pedro vivió con estos nuevos hermanos. Joel 2, versículo 28 dice, yo espero que llegue. Es un poquito difícil de encontrar este libro porque casi no lo citamos. Dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. Dice el profeta Joel que Dios derramará su espíritu. Fue lo que hizo en este pasaje con Pedro. Ahora, yo animo a las personas que están estudiando la Biblia que tomen esa decisión. Y aún a los que vienen por primera vez o ya han estado viniendo, que también crean en la promesa de Pedro. También pueden recibir el Espíritu Santo. 3,000 personas que creyeron en la promesa. Yo me pregunto, ¿con qué vozarrón Pedro predicó ese día? ¿Cuál fue el celo de Pedro para predicar? ¿Qué dijo? La Biblia dice obviamente lo que dijo, pero ¿de qué manera lo dijo? ¿Cómo llamó a esas personas a que se arrepintieran y se volvieran a Dios? Hay veces, para que una persona se bautice, hay que predicar no sé cuántos sermones. No sé cuántas prédicas hay que hacer, pero me anima mucho cuando personas toman la decisión de bautizarse. Cuando toman la decisión de creerle a Dios. Cuando toman la decisión de tener el mismo corazón de estas personas en el comienzo. Bueno, eso se lo preguntaremos a Pedro cuando estemos en el cielo. ¿Cómo le hizo este hombre? Pero sigamos predicando y orando para que tal vez no 3,000 personas se bauticen en un día, pero sí al menos los que nos visitan acá en un día.
tomen la decisión de bautizarse y volverse a Dios como estas personas. Dice la Biblia que los que se bautizaron se mantenían firmes en la enseñanza. En la enseñanza de los apóstoles. Y algo que me llama la atención del pasaje es que estos hombres estuvieron con Jesús. Dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Ya habían elegido a Matías. Y ellos caminaron con Jesús. Fueron hombres que aprendieron muchas cosas de Jesús. Fueron hombres que fueron transformados por su caminar con Cristo. De ello tenemos varios ejemplos. Juan, el apóstol Juan. ¿Qué dijo el apóstol Juan? Maestro, ordenemos que caiga fuego del cielo. Y se convirtió en el apóstol del amor. Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a Malco, un hombre agresivo. Pero uno ve el carácter de Pedro en las cartas y realmente fue un hombre transformado por Cristo. Cuando nosotros nos bautizamos, también somos transformados por Cristo. La pregunta es, ¿cómo sigue esa transformación en nuestra vida? ¿Todavía seguimos hambrientos de leer las Escrituras? ¿Todavía seguimos hambrientos de confesar el pecado? ¿De venir a las reuniones? Porque estos hermanos era lo que hacían. Oraban, vivían en buena comunión, iban a las reuniones, celebraban la Santa Cena del Señor. Dice que ellos se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué tan fieles estamos siendo hoy nosotros a las enseñanzas de los apóstoles y de Cristo? Aún Pablo también fue transformado por Cristo. Y este hombre tomó un cambio radical en sus vidas. Todos hemos leído las cartas de Pablo. Antes de ser cristiano y después de ser cristiano. Y fue un hombre que tomó en serio el cristianismo después del llamado. Aún Tomás, el incrédulo. No sé si se han dado cuenta, pero la mayoría de los apóstoles tienen su calificativo, ¿no? Ah, sí, Pedro, el que lo negó. Sí, Tomás, el incrédulo. Ah, sí, Juan. El que vivía en la ficción. Pues que caiga fuego. No sé cómo lo califican a uno. ¿Cómo te califican a ti? Bueno, uno dice, bueno, si yo hubiera estado en esa época o caminado con Jesús, mi vida sería otra. O si yo hubiera estado ahí, no hubiera permitido tal cosa o tal otra. ¿Cierto? Si yo hubiera caminado con Jesús, si yo hubiera estado físicamente con Jesús, ¿cómo sería mi vida? Pensemos un momento en eso. ¿Cómo sería nuestra vida caminando con Jesús? ¿Cómo te comportarías? ¿Cómo caminarías? ¿Cómo caminaría el maestro? Vamos a caminar como Jesús. ¿Cómo hablarías? ¿Qué mirarías? ¿Cómo actuarías? Y decimos eso, ¿no? Ah, si yo hubiera estado ahí, si Jesús estuviera conmigo, no, ya, yo seguro de la vida por él. No, yo pongo mi cuerpo porque para que él no hubiera muerto. Pero ¿sabes qué me anima? ¿Qué me anima de Dios, de su bondad, de su misericordia? Que nos dejó esto, la Biblia. Y hay un pasaje que nos dice que Cristo camina todos los días con nosotros. Vamos a Mateo 28. Mateo 28, del 18 al 20. Para que cuando nos hagamos esa pregunta, pensemos en este pasaje. Mateo 28, del 18 al 20. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo:
Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Paremos ahí. Hasta ahí. Qué chévere. Los apóstoles hicieron lo mismo. Se mantuvieron fieles en las enseñanzas y le enseñaron a los 3000 cómo hacerlo. Pero dice el pasaje, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿En serio creemos eso? Porque a veces no lo creemos. Yo no lo creía. Yo un día me arrodillé y le dije: Dios, yo no te creo este pasaje. Me cuesta. Para mí es difícil creer que tú estás conmigo todos los días. Y cuando pensamos así, no actuamos a la manera de Cristo. Para ellos, para los apóstoles, ellos tomaron la decisión de creer en el pasaje. Y hicieron lo que Cristo les dijo: vayan y enseñen. Fue lo que hicieron los apóstoles. Ahora, yo te pregunto hoy, ¿le crees a Dios en su palabra? ¿Que Cristo está caminando con nosotros? ¿Que Cristo camina conmigo diario? Yo la verdad me he hecho esa pregunta. Y hay veces la embarro y peco. Hay veces pensamos que nadie nos está viendo, entonces puedo hacer cosas. Pero Dios te está viendo. Cristo está contigo. Y hay veces no nos comportamos como Cristo espera que lo hagamos. ¿Acaso no nos habla Él? Y Él nos da sus enseñanzas a través de las Escrituras. El punto está en que tal vez no tenemos el mismo corazón de los primeros apóstoles. Nos olvidamos de las enseñanzas. A mí me ha pasado. Miren, yo les comparto algo. Hace más o menos 15, 20 días tuve la peor semana en mi cristianismo. Ha sido el tiempo más duro y más difícil que he tenido como cristiano. No quería venir al servicio. No quería ir el viernes. No quería ir a la alabanza. Me sentía frustrado, derrotado. No quería nada, no quería hacer nada. No quería ni orar. Y para mí no fue fácil. Fue muy, muy difícil para mí pasar ese tiempo. Pero decidí confesar mi pecado, decidí volverme a Dios. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Descuidé mi relación con Dios. Para mí se me volvió algo como robotizado, pues. Leer la Biblia y orar. Pero no salía de allí echando candela como lo hacía Moisés cuando hablaba con Dios. No salía resplandeciendo. No salía con las ganas de hacer la voluntad de Dios. La verdad quería pecar. Quería volver a mi pasado. Quería hacer cosas que hacía antes. Para mí no fue fácil. ¿Por qué? Porque descuidé mi oración. Sí, leía la Biblia. Sí, para mí es muy fácil llegar y leerme un libro rápido de la Biblia, ¿no? Pero no fue fácil para mí. Y oraba superficial. Y después le echaba la culpa a Dios. Cuando descuidamos nuestra relación con Dios, hay peligro de dejarlo tirado. Así es. Y eso fue lo que pasó en mi vida. Durante más o menos un mes, 20 días, mi relación con Dios era hueca, vacía. Empecé a tener problemas con mis hijas, con mi esposa. No las llevaba a Dios. Lo hacía a mi manera. Peleaba con mis fuerzas. Me frustraba, me enojaba. Hasta que me senté con mi esposa. ¿Qué pasa? Le dije: la verdad no estoy bien. La verdad mi relación con Dios está mal. Tuvimos muchos conflictos. La verdad, mi tendencia fue ser orgulloso con ella y echarle la culpa a ella. Pero yo, dentro de mi ser, sabía
que yo no estaba reflejando la gloria de Dios en mi hogar. Lo único que hice fue, perdóneme, necesito ayuda. Pero eso pasa cuando descuidamos nuestra relación con Dios. Hay veces le damos las migajas a Dios. Y Dios no tiene la culpa. Pero Dios siempre nos da lo mejor. Pero como cristianos a veces le damos las migajitas a Dios. Pensemos en eso, meditemos en eso. El punto es que tal vez no tenemos el mismo corazón de los primeros apóstoles. El pasaje dice que se mantenían fieles o perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. ¿Cómo nos mantenemos nosotros fieles en lo que los primeros discípulos decían? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le hacemos para mantenernos fieles? Tenemos que volver a las Escrituras. Tenemos que parar y meditar. ¿Cómo así? ¿Cómo hacían ellos para vivir de esta manera? ¿Qué era lo que pasaba? Ellos tenían el Espíritu Santo. Nosotros lo tenemos. Estos 3,000 se mantenían firmes en la enseñanza, es decir, valoraban y apreciaban lo que decían los apóstoles. De eso se trata el cristianismo, de perseverar en ellas y llevarlas a la práctica. Esto seguirá siendo un desafío para nosotros hoy. ¿Cómo perseveramos nosotros en las Escrituras, en la enseñanza? ¿Nos mantenemos firmes? ¿La conocemos? ¿Realmente conocemos las Escrituras? ¿Cómo las vivimos? Pero para estar firmes en la enseñanza, también es necesario tener comunión. Y esto me lleva al segundo punto. Segundo, firmes en la comunión. El cristianismo se trata de relaciones. Jesús lo dejó claro en Juan 13:34. Vamos a Juan 13:34. Dice la Biblia: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado a ustedes. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Mucho de lo que hablaba Arturo en la Santa Cena. Si nos amamos, la gente se va a dar cuenta de que somos discípulos de Cristo. Amarnos es un mandamiento. No es una norma opcional. Es un deber del corazón de cada cristiano. Aquí quiero profundizar un poco porque hay veces en nuestra vida este mandato de Cristo se vuelve una carga. Hay veces no amamos a las personas. Ni siquiera nos aguantamos a los hermanos de la fe. Y hablamos mal. Y nos portamos mal. Y no somos ejemplo en el vecindario, en el trabajo. Porque la verdad no amamos. Hay veces el cristianismo se nos vuelve una carga, como se me estaba volviendo a mí. Porque ya no veía las cosas como Dios, sino como las ven los hombres. Pero a veces el mandato de Dios se nos vuelve una carga. Este mandato de amarnos, de perdonarnos. Uno escucha a personas decir: yo no lo perdono, que lo perdone Dios, porque yo no. Y después va uno con una cara: Dios perdona. ¿Y Dios por qué sí me tiene que perdonar a mí? ¿Y yo por qué no puedo perdonar? A mi hermano, a mi amigo, a mi compañero de trabajo, ¿sí? A mi compañero de estudio. Esta semana hablaba con un chico por ahí de una situación que le pasó en el colegio. Una situación. Un compañero se le robó una cachucha y él supo quién fue. Y él me decía: ¿pero qué hago? ¿Cómo lo trato? La verdad, dañó la amistad por una cachucha. Y le decía: hermano, no lo tomes personal. Dile la verdad. Sí, usted me robó la cachucha, yo no lo voy a dejar de saludar, pues. Pero la verdad, ya no confía en él.
La Biblia dice que oremos por nuestros enemigos. Es difícil. La verdad, para mí ese pasaje es muy difícil. A mí me cuesta amar a mis enemigos. Pues no tengo enemigos, pero cuando las personas se meten conmigo, la verdad, anteriormente yo los declaraba a mis enemigos y yo les hacía mucho la guerra. Y siempre era planeando la venganza y me empeliculaba. Me veía películas a ver yo qué. Solo me faltaba aplicarme betuncito y la cintura. Sí, hacerle inteligencia, a qué hora sale, a qué hora entra, tomarle fotos, mandárselas y amenazarlo. Sí, una película hasta rara, pues. Pero no. A eso no nos mandó Cristo. Cristo nos mandó a amar. Y miren, para mí no es fácil predicar esto, porque para mí es difícil. Y sé que tengo que hacerlo. Alguna vez le pregunté a Orlando, ¿yo por qué tengo que ponerle otra mejilla? Porque es que Cristo lo hizo. Es muy difícil. Y varias veces la he tenido que poner, pero me cuesta. Me cuesta amar a veces. A veces me cuesta amar a las personas. Porque lo tomo personal muy fácil. Si nos amamos, todo el mundo se dará cuenta de que somos discípulos. Ese pasaje, hay veces como en las películas, ¿no? Como en las de muñecos, de dibujos animados. Está aquí también. Si nos amamos, el mundo se dará cuenta de que somos discípulos. La gente a tu alrededor se da cuenta que eres un cristiano. Por cómo amas, por cómo te portas. Amarnos significa eso, perseverar o mantenernos firmes en la comunión. Relaciones sólidas dan como resultado un cristianismo sólido. Sí, muchos vienen, sí, la iglesia de Medellín, qué chévere, qué animante. Pero gracias a Dios vamos creciendo. ¿Qué va a pasar cuando seamos 200, 300 o 3000? Como dice Ricardo. Vamos a seguir amándonos igual. Vamos a seguir buscando el saludo y el abrazo. O el amor se enfriará, como dice Mateo. El amor, mis hermanos, la comunión entre nosotros no debe enfriarse. Cada día debemos echarle más leña para que no se apague. Porque es muy fácil cuando lo tomamos personal y dejamos de amar. Es tan fácil. Yo lo he predicado. Tomarlo personal es tan delgado como una telaraña. Tú la tocas y se rompe. Así de delicado es, o así de delgado es tomarlo personal y dejar de amar a los demás. Aún con la familia. Es difícil. Pero Cristo nos llama como mandato, como orden. Ámense los unos a los otros. Y esa es la comunión que debemos tener. Tal vez es el punto central de este punto es: no dejemos apagar el fuego del amor en nosotros. No debe pasar. Reunirse era vital para ellos. Era la forma en que podían poner en práctica el mandamiento del amor. A mí me encanta cuando van hermanos a mi casa. Me encanta servirlos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Casi toda la iglesia iba a mi casa. Pues no toda cae, pero por grupitos salidos. Pero es tan especial. Miren, para mi esposa y para mí y para mis hijas es un honor servirlos, en serio. Nos deleitamos sirviéndolos. Dios lo sabe. Para nosotros es un privilegio tenerlos en la casa. Amarlos, servirlos. Nos deleitamos sirviéndolos. Yo cocino. Me encanta la cocina. Pero hoy no voy a invitar a nadie a la casa. Hoy quiero descansar. Pero aparte de tener todo en común y tener comunión, es importante mantenernos firmes en el partimiento del pan o la celebración de la Santa Cena. Y este es el tercer punto. Firmes en el partimiento del pan. Al tomar la Santa Cena,
recordamos el sacrificio de Cristo. Esto era una evidencia de que el enfoque de estos primeros cristianos del primer siglo era Cristo. Cristo nos llama, como decía Arturo, a amarnos. Cristo decidió amarnos. Miren, hay veces el tomar la Santa Cena se vuelve algo normal, tradicional. Hay veces que los hermanos que no la toman. Yo animo a los hermanos, cuando tengan algo difícil por tratar, cojan a un hermano, hey, ven, necesito hablar contigo. Varios hermanos lo han hecho, yo lo he hecho. Yo he tenido que coger uno antes del servicio, hey, ven, mira, pequé en esto y en esto. Porque para mí es un privilegio tomar la Santa Cena. No por comerme el pedacito de pan y la no, porque eso me recuerda que Cristo murió por mí, que ese es el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero hay veces que digan, ya, chévere. Y hay veces uno sabe que hermanos no están bien y toman la Santa Cena. Y no tienen la delicadeza de hablar, de pedir ayuda, de buscar a Dios. Y se vuelve algo tan común tomar la Santa Cena. Pero estos hermanos se deleitaban en eso. Se deleitaban porque su enfoque era Cristo. Era una parte importante de sus reuniones. Hay veces pensamos que la parte más importante del servicio es las canciones, o la ofrenda, o la predicación, o los anuncios. Pero no leemos la importancia de la Santa Cena. No leemos es recordar lo que hizo Cristo por nosotros, lo que decía dentro de la Santa Cena. Gracias a Cristo y a su muerte, hoy podemos tener una relación con Dios. Y en eso quiero que meditemos. Hoy somos felices, hoy tenemos la conciencia tranquila, porque Cristo murió por nosotros. Así es. Hoy podemos acercarnos a Cristo de una manera tranquila. Hoy puedo yo llegar a mi cuarto, doblar mis rodillas y decir: Dios, buenos días. Gracias por la muerte de Cristo. Gracias por permitirme vivir este día. Gracias porque puedo dormir en una cama caliente. Gracias, Dios, por perdonar, por sacarme del hueco en donde estaba. Todo eso lo hizo Cristo. Y por eso debemos recordarlo. Por eso debe ser una alegría, mis hermanos, venir acá y tomar de la Santa Cena. Si no estamos bien, busquemos ayuda. Pero no dejemos de tomar la Santa Cena. Porque Cristo dijo: cuando se reúnan, háganlo en mi nombre. Lo dijo en Lucas. Lucas escribió eso. De esta forma recordarán el sacrificio de Cristo, es decir, que en Él fuimos reconciliados con Dios mediante su sangre. Vamos a 1 Corintios 11, 23. Dino, Julián. Yo espero estén animados, estén llegando. La verdad, esto es un sermón para animarnos. 11:23 dice la Biblia: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de la copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Sí ven? Debemos tomar la Santa Cena. No debemos dejar de tomar la Santa Cena. No es justo con Cristo
que no lo recordemos, porque para Él no fue fácil morir por nosotros. Entonces no podemos andar relajados en nuestro cristianismo, tomando la Santa Cena folclóricamente o no tomándola. Debemos meditar en eso, mis hermanos, cuando nos reunamos. O sea, debe ser tan especial para nosotros tomar del pan y del vino. Por eso debemos orar y darle gracias a Dios por eso. Este es el enfoque de la Santa Cena o el partimiento del pan. Se proclama la muerte de Cristo y su regreso. Y para terminar, el cuarto punto se llama firmes en la oración. La oración era algo que formaba parte del carácter de la iglesia del primer siglo. Cristo fue un hombre que oraba constantemente. Cuando oramos, mostramos nuestra dependencia de Dios. ¿Qué tanto dependes de Dios? ¿Qué tanto le oras? Yo les confieso que yo chicaneaba. Yo decía, es que yo soy un hombre de oración. Yo me considero un hombre de oración. Porque oraba, en el día oraba por ahí unas 4 o 5 veces. Pero la verdad me di cuenta que me falta mucho por ser un hombre de oración. La verdad, yo admiro mucho el corazón de Rafael Gutiérrez. Es un hombre que ora y ora y ora y tiene un problema de rodillas. Para mí es un hombre de oración. Y es un hombre que Dios le ha dado su sabiduría para lidiar con su hogar. Es un hombre que respeto mucho por eso, porque es un hombre de oración. Si tú hablas con él y tuve que orar, tengo que orar, y tuve que ir a Dios, y tuve que orar las rodillas. Y me dice como, pero yo no hago eso. Así de que quieren aprender a ser hombres de oración, va a ser un tiempo con Rafa. Pero también Cristo nos lo enseñó. Ellos perseveraban en la oración, no era algo casual o alternativo. Las mejores horas de su tiempo las pasaban en oración. Para muchos, las mejores horas de su tiempo las pasan en el WhatsApp y en el Facebook. Y es triste. Aún discípulos son así. La verdad, la verdad me molesta a veces, porque ando por la calle y la gente es así, como un zombie, ¿no? Y dice, Dios, hay veces van pasando la calle con el Señor. Yo sí me les pego el pito. Yo pues, son como zombies ahí pegados. Pero como cristianos, ¿dónde pasamos nuestras mejores horas? ¿En dónde descansamos? ¿En dónde reposamos cuando tenemos mucho tiempo? ¿Orando? ¿Leyendo? ¿Durmiendo? No está mal dormir, es rico descansar. Pero hay veces, voy a meter al Facebook y no dura 2-3 horas en el Facebook. Y a Dios le regalan las miraditas. Te deleitas orando. Te deleitas de rodillas delante de Dios, exponiendo tu caso. Para estos hermanos era un deleite orar. Dice que se reunían y oraban. ¿Cuándo fue la última vez que nos reunimos para orar por la iglesia? Para orar por un hermano, para orar por la charla. ¿Cuándo fue la última vez que nos reunimos como iglesia a orar? O como charla, o como amigos, como novios, como esposos. ¿Cuándo fue la última vez que nos reunimos para orar? Debe ser un deleite en nuestras vidas orar. No nos enojemos cuando nuestra esposa nos dice, hey, vaya a orar. O el esposo. ¿Cómo vamos? ¿Oraste? ¿Leíste? No.
se preocupan por nosotros. Entonces, meditemos en eso. Ahora, no nos engañemos pensando que porque si yo orar 40 minutos repitiendo lo mismo, es un gran tiempo con Dios. Yo puedo tener un buen tiempo con Dios, una buena oración en 15, 10 minutos. Tenemos que aprender a ser reales con Dios. Dios sabe lo que necesitamos y lo que le vamos a pedir. Pero no nos engañemos, porque hay veces, a mí me pasaba, yo quería algo y yo, Dios, no, es que yo quiero que las cosas me salgan bien, bueno, sí, ¿qué más le digo? Y Dios sabía que yo, la verdad, quiero tener este empleo, quiero trabajar en esta empresa. O tratando el corazón de Dios, la verdad, soy como la oración del pecador, ¿no? Pero la verdad, yo miro mal a las mujeres, tiendo a mentir, me quiero emborrachar, tengo deseos de emborracharme, de golpear a alguien. En serio, tal vez suena agresivo y duro, pero Dios sabe que tú sientes eso. Y dice a Dios, la verdad, no quiero hacer las cosas bien, me cuesta. O quiero hacer las cosas bien, quiero hacer tu voluntad. Ayúdame a ser un hombre santo, ayúdame a ser un hombre tranquilo. Debemos ser reales en la relación con Dios. ¿Qué tan real eres con Dios? Ellos estaban unidos porque oraban unidos. Iglesia que ora unida permanece unida. Así es. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5. Es un versículo muy corto, pero es muy animante. Dice 5:17. Oren sin cesar. No sin cesar, sin cesar. Oren sin cesar, sin parar. Mantengan orando, mantengámonos en oración. Oremos sin cesar. Dios nos llama a eso. Debemos mantener orando. Porque Cristo venció la muerte de rodillas. Cristo fue obediente de rodillas. Hay veces nos cuestionamos, ¿pero por qué me pasas tú a mí? ¿Pero por qué vivo todo esto? ¿Pero por qué me pasa esto? La pregunta es, ¿y ya oraste por eso? ¿Ya le oraste a Dios? ¿Ya expusiste tu caso a Dios? Para que te ayudara, para que te diera la tranquilidad y la fortaleza. Yo no quería, me sentía cargado en mi trabajo. No tenía cabeza para nada. Estaba cargado con mi trabajo. Es más, yo le oraba a Dios porque me dé trabajo. Y Dios me mantiene así de trabajo. Y yo le decía a Dios, Dios, perdóname, no quiero ser desagradecido, pero... Pare un poquito, es que estoy cansado. Pero no, la verdad me di cuenta que estaba siendo indisciplinado con mi trabajo. Y Dios, la verdad, gracias por darme trabajo. Gracias por darme clientes, porque me salen trabajos, porque me pagan cotizaciones. Pero Dios, perdóname por ser tan desagradecido. Ayúdame a ser un hombre disciplinado, con mi horario, con la agenda, con los clientes. Porque la verdad, a todo le decía que sí y llegaba ahí, ¿qué hago? Y empecé a quedarle mal a las personas. Y muchos me dijeron, hey, ¿qué pasó pues? Usted no era así. Descuidé mi oración con Dios. Me cargué con mi trabajo. Me cargué en mi casa. Así es de que si te estás cargando con cosas, revisa tu oración. En serio. Revisa cómo está tu relación con Dios. Te lo digo de todo corazón. ¿Cómo está tu relación con Dios? Si estás estudiando la Biblia, ya debes empezar a relacionarte con Dios. Si vienes por primera vez, relaciónate con Dios. Lee la Biblia. Ora. Si no sabes, pasa tiempo con alguien.
ella, enséñame a orar, como lo hicieron los apóstoles con Cristo. Enséñame a leer la Biblia. No hay nada mejor que reposar y descansar en Dios. Y la mejor manera es orando. Créanme, es orando. Conclusión. Estos 4 aspectos formaban el carácter de la iglesia del primer siglo. Se ha llamado a este versículo la esencia del discipulado cristiano. Una iglesia saludable debe caracterizarse por esto. Más aún, cada cristiano debe llevar en su corazón grabadas estas sagradas obligaciones. Estos 4 aspectos que vimos hoy. Oremos por ser cristianos que perseveran, que se mantienen firmes. Si queremos recuperar y mantener el corazón de los cristianos del primer siglo, necesitamos mantenernos firmes en la enseñanza. Muchas gracias.